Me parece que me motivé mucho, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es que estoy muy contento. Empezó la quinta temporada de Totem Live y no puedo ocultar que estoy muy contento. Estoy muy contento y estoy muy contento porque el episodio 1 con Antonio ha sido increíble, el episodio 2 con Ana ha sido fantástico y hoy episodio 3 y además viernes y además con una persona que queremos y admiramos muchísimo y a la que le voy a dar una muy cordial bienvenida, completamente en vivo, desde el otro lado del charco, Bogotá, DC, Colombia. Muy bienvenida nuestra querida Angie Prieto. ¿Cómo estás? Hola Andy, feliz de estar acá contigo. Gracias por esta invitación, o sea, es un honor para mí. Sabes que he valorado mucho cada momento que hemos compartido pues, en este último año y que nada, que me encanta estar acá acompañándolos en esta quinta temporada. Vamos todavía, quinta temporada que arrancó muy fuerte. Yo creo que también cuando uno sigue haciendo temporadas sobre algo que le gusta, en vez de aburrirse o que le agarre la monotonía o la rutina, es como que se motiva más, porque realmente, Angie, tú lo sabes bien, nadie está obligado a hacer Totem Live y lo hacemos de puro amor, de puro corazón. Así que bueno, gracias por tu tiempo. Sé que tuviste que ajustar agendas y arreglar ahí como un Tetris el día viernes, pero estamos aquí y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con la pregunta de rigor, que es, ¿quién es Angie Prieto para Angie? Bueno, pues Angie Prieto es una mujer poderosa, auténtica, pero sobre todo muy perseverante, soñadora, que siempre ha luchado por sus sueños, por estar pues donde está ahora. Soy una mamá imperfecta en completa proceso como de perfeccionar como ciertas cosas a nivel de inteligencia emocional, porque hoy en día los niños son completamente diferentes y retadores. Soy también esposa de un neuropsiquiatra, así que ya te imaginarás como todo este nivel de análisis que tengo previo. Pero adicionalmente también soy hija de dos padres hermosos que me han enseñado y me han retado día a día para ser la mejor versión de mí. También soy hermana orgullosísima de un piloto. Y pues bueno, soy amiga, soy profesional, tengo como diferentes, como una multiculturalidad y multitasking en diferentes momentos, pero sobre todo soy una gran apasionada del branding, gracias a ti. Como te lo he dicho en varios momentos que hemos compartido, amo el branding desde hace mucho tiempo. Y pues nada, hoy estamos acá y estamos en este proceso también como de transformar marcas. Adicionalmente, me considero una persona pues creativa, amo la moda, amo el color, amo los viajes, siento que a través de los viajes logramos identificar y aprender de las culturas. Amo la cocina, por ejemplo, también, y sé que pues he vivido como tuve la posibilidad de vivir en México y a través de la cocina aprendí un poco de la cultura. Amo la fotografía y pues también el flamenco, el aeroyoga. Me gusta hacer diferentes tipos de cosas en mi vida y como equilibrar un poco esta parte personal y profesional. Me encanta y además es una muy buena síntesis de lo que es una buena brandera, que es una persona curiosa, creativa, multifacética, inquieta, intensa, apasionada. Pero vamos a ir desandando todo este camino y solamente al final de este Totem Live vamos a contar cómo nos conocimos, no antes, porque es una linda historia, pero la dejamos para el final porque si no... vamos a empezar por algunas cosas que fuiste mencionando y quizás me gustaría empezar por tu fase de emprendedora. En algún momento dijiste, bueno, a mí la moda me gusta el diseño, tengo buen juicio, soy criteriosa, creo que me puede picar el bichito de ir por ahí y fuiste por ahí. Okay. Contanos cómo en tu cabeza y en la Colombia de hoy se emprende, qué se necesita, qué se busca, qué se consigue, qué dolores y qué aprendizajes fuiste aprendiendo en el camino que puedan servirnos a todos para conocerte más y aprender un poquito más de vos. Bueno, a ver, les cuento. Digamos que, sí, como les decía hace un rato, el mundo de la moda, digamos que no soy diseñadora de moda, soy administradora de empresas, pero siempre he tenido un gusto por la moda, por las prendas, por diseñarme cosas para mí.
Entonces, como les contaba, tuve la oportunidad de vivir en México hace ya casi 10 años. Entonces, ahí pues sabemos que la cultura mexicana es una cultura súper colorida, llena como de historia. Ahí conozco o voy a visitar un lugar que se llama San Miguel de Allende y encuentro en una tiendita muy chiquita, pero como muy bonita y muy llamativa, unas telas completamente diferentes, ¿no? Entonces ahí como que me compro unas telas para mí y cuando llego aquí a Colombia me diseño pues como unas prendas para mí. Que me pasaba mucho que cuando iba como a eventos o a lugares, como que siempre llamaba la atención y me decían, oye, qué lindo tu vestido, en dónde lo compraste? Y yo no, pues yo realmente lo diseñé, yo lo hice para mí. Y bueno, llega un momento como de mi vida profesional donde estaba un poquito como saturada de cosas y digo, bueno, pues de pronto es el momento de emprender. Yo siempre desde el colegio vendía cosas, Andy, o sea, siempre, desde que estaba como en tercero de primaria, no sé, pero tenía como esta alma emprendedora. En la universidad vendí cosas, pues bueno, en diferentes momentos de mi vida vendía desde dulces y cositas básicas hasta ropa. Entonces, pues como que esa alma va saliendo y como que ahí empezó como a sonar en mi cabeza y a dar vueltas en mi cabeza como, bueno, ¿y por qué no emprender? ¿No? De pronto es el Claro. momento de hacer algo diferente. Obviamente el mundo de la moda en Colombia pues es algo súper típico y súper tradicional y muy fuerte. Entonces dije, bueno, pues no será fácil, pero pues intentémoslo. Desde que haya una base sólida de un concepto de marca y una historia detrás, pues puede que las cosas fluyan mejor, ¿no? Entonces ahí pues lancé una marca que se llama Güerita, en honor también como a mi paso por México. Y es una marca que cuenta historias de la cultura latinoamericana, ¿no? Es como ese color y ese tinte que le ponemos como latinos a cada cosita y como que de alguna forma pues tenemos muchas cosas para contar, desde temas de historia hasta temas de flora y fauna. Entonces, esta es una marca que sí, que como que nació de eso, de contar historias. Duré aproximadamente 5 años en el proceso. Y hace más o menos como año y medio, pues tomó como la decisión de hacer un análisis, ¿no? Real de cómo funcionaban como las cosas, porque pues de alguna forma tenía como un salario emocional muy alto, pero un salario financiero bastante como inestable, ¿no? ¿No? Entonces tú me decías hace un rato que, pues que cuáles eran los retos principales. Obviamente, creo que uno de los retos principales cuando eres emprendedor es que eres todero. Y muchas veces eso de ser todero a veces funciona, pero a veces no tanto, ¿no? Entonces, de alguna forma yo era pues todo, o sea, era la que diseñaba, la que compraba, la que vendía y la que hacía absolutamente todo, ¿no? Entonces, como que creo que uno de los mayores aprendizajes cuando eres emprendedor es cómo empiezas a delegar o a buscar otras personas que estén en tu entorno y que te puedan ayudar, ¿no? De pronto, como que una oportunidad de mejora en este momento que digo es como de pronto debí buscar aliados estratégicos para poder seguir en el camino, ¿no? Porque tú solo no puedes con todo y pues realmente yo creo que ese es como uno de los mayores aprendizajes que tuve con Güerita. Hoy en día pues tengo todavía la marca, no he vuelto a sacar colecciones, pero pues está ahí como en stand-by y seguramente en algún momento lo haré, porque pues al final es como tu hijo, ¿no? Es un hijo que tiene una historia detrás, que creaste con todo el amor y que de alguna forma pues no quieres que termine. De pronto ahorita está en stand-by, pero seguramente en algún momento regresará. Bien, 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 bien. Bueno, también hay una realidad que es, vos tenés una hija chiquita, en plena edad del terremoto total, y Sí, eso requiere también de una energía y una atención, que no es que posterga proyectos, pero claramente en el orden de prioridades hay una energía que se va por un lado, ¿no? total. ¿Cómo es en tu caso? Todo eso que describiste, ¿no? Madre, hija, esposa, profesional, emprendedora, etcétera, etcétera. ¿Cómo organizás tu energía? ¿Cómo organizás tu día? ¿Tenés esas 722 apps que te dicen qué comer, qué hacer, a qué hora levantarte, a qué hora dormir? ¿O vos tenés un autoconocimiento y te vas ordenando sobre la marcha? Bueno, yo creo que esos son como procesos que también se van aprendiendo con el tiempo, ¿no? De alguna forma, cuando eres mamá, pues como que las rutinas completamente cambian, ¿no? Antes simplemente tú te alistabas para ti, salías y ya. Hoy en día, cuando ya eres mamá, pues tienes que pensar en otra persona, en su rutina, en alistarla. Pues ella igual entró al colegio hace poco, entonces también como que estamos adaptándonos a nuevas rutinas. Pero de alguna forma yo creo que algo que me ha servido mucho es como, y fue algo que realmente aprendí ya después de un tiempo, o sea, no me las sé todas así como que con el tiempo he ido aprendiendo cosas y es como que
entendí un poco que la persona más importante de mi vida siempre debo ser yo. Obviamente tengo un entorno a mi alrededor y demás que también dependen de mí, pero que si yo no estoy bien, el resto no puede estarlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, hace como 2 años y medio empecé como un proceso también como de autoconocimiento y de entender también cuáles eran mis necesidades para poderle dar a los demás lo mejor. Y en ese proceso de autoconocimiento, por ejemplo, entendí la importancia de primero conectar conmigo en las mañanas, ¿no? Entonces, de alguna forma, trato siempre de empezar mis días haciendo como una sesión de yoga o de aro yoga o una sesión de meditación, pero que de alguna forma me ayude como a reencontrarme conmigo y equilibrar un poco como las emociones y los sentimientos que puedan haber, ¿no? Entonces creo que eso es algo como súper importante que he ido aprendiendo con el tiempo y que hoy en día yo creo que me ha funcionado mucho porque, pues como les decía hace un rato también, este proceso de crianza es retadora y más hoy en día, donde hay como mucha información de todos lados, ¿no? O sea, pues este tema del off y el online nos satura de alguna forma, ¿no? Entonces en este proceso como de crianza, por ejemplo, con Juan, mi esposo, a veces hablamos porque decimos, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al libro? ¿Al podcast? ¿A ChatGPT? O sea, ¿a quién le hacemos caso? Es un caos, sí, sí. Porque ya también incluso hasta llegamos a eso, ¿no? O sea, con Juan a veces decimos, pues preguntémosle a ChatGPT a ver qué nos dice, qué tips nos da. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso como de entender un poco las rutinas por las mañanas de Valen y a veces le cuesta y le gusta procrastinar mucho por las mañanas. Entonces, literalmente a veces es como, ChatGPT, tenemos una hija, ¿qué hacemos para evitar la procrastinación en ella todos los días? Entonces, ChatGPT te da 7, 8 tips básicos que dices, bueno, pues miremos qué me sirve acá y qué no me sirve. Increíble. No sé si puedo contar esto, pero lo voy a contar igual. Y perdón si el que me lo contó, no voy a dar el nombre para no. Pero me contaba una amiga el otro día que iba en el auto con su hija adolescente, con la cual no tiene mucho diálogo, y de repente la hija adolescente le empezó a hablar un montón. Y en un momento, claro, ella tuvo que frenar el coche porque no estaba acostumbrada a eso y se dio vuelta y vio a su hija con ChatGPT abierto y el prompt era: dame preguntas y temas para dialogar con mi mamá de 50 años. Sí, Increíble. O sea, la inteligencia literal. artificial puede jugar a nuestro favor. Sí, lo que tú siempre has dicho, o sea, es ese copiloto creativo en diferentes aspectos de tu vida, o sea, no solamente a nivel profesional, sino también en tu día a día. Entonces, de alguna Total. forma, yo creo que eso también te ayuda, o sea, es como saber utilizar las herramientas para que en tu día a día alivianes de alguna forma como esas cargas que pueden haber, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper válido. Increíble. Angie, una de las cosas que te apasionan, y aparte lo decís a los cuatro vientos y lo compartís a diario, es tu amor por el branding, tu amor por la construcción de marcas significativas, historias inspiradoras, marcas con propósito, con impacto en la vida de las personas. ¿Hubo un momento en tu vida en que te levantaste a la mañana y dijiste, me gusta el branding, mi propósito está por acá? ¿Fue un proceso, fue un suceso? ¿Cómo fue tu encuentro tan intenso y tan apasionado y que hasta hoy se mantiene tan alive, que es el branding y Angie? Bueno, voy a empezar como primero, como por cuando llegué a estudiar administración, lo primero que hice fue como conectar mucho con el marketing y dije como el marketing realmente es algo que me apasiona. Entonces ahí como que ya empecé a darle foco porque pues la administración es tan grande que te puedes ir por cualquier lado, ¿no? Pero creo que una pues de las primeras clases que tuve de marketing dije, esto es algo que me quiero dedicar el resto de mi vida, es algo que me encanta, que me apasiona y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues me remonté como a mi época universitaria. Después, siempre tenía en la cabeza como este tema como de trabajar en consumo masivo. Entonces ahí tomo la decisión ya después de, pues, de algunos años como laborales de irme a estudiar a México y hacer una maestría en marketing. Ahí pues tuve la oportunidad de estar casi 2 años en Ciudad de México. Y cuando regresé, pues regresé a trabajar con una de las empresas pues panificadoras más grandes de aquí de Colombia. O sea, como que era un reto bastante interesante porque era llegar a crear el área de mercadeo desde cero. No tenían área de mercadeo, todo siempre lo habían manejado a través del área comercial. Y por cosas de la vida, pues llega esta oportunidad a mí y dije, bueno, este va a ser mi Disney del marketing para empezar a crear desde cero. Claro, es retador y demás, porque pues no está como la cultura del marketing todavía en la organización, pero pues así mismo me permitía como empezar a jugar con diferentes cosas, ¿no?
Cuando llego a esta empresa, de alguna forma como que me doy cuenta de las oportunidades de mejora que hay. Ellos, pues como no habían hecho nunca temas de mercadeo, pues el logo estaba intacto y todo el tema debajo de la estrategia también. Entonces dije, bueno, creo que hay mucho potencial por hacer. Después de muchos procesos empiezo como un proceso de rebranding de la marca y en el 2015 tenía como una alianza estratégica con una empresa que se llamaba Cadiversity, donde pues empiezo a crear como temas de experiencias, porque también me doy cuenta que la marca estaba desconectada de las nuevas generaciones y pues tú le preguntabas a tu tía, a tu abuelita qué era la marca y todos sabían exactamente, pero le preguntabas a una persona joven y no, pues no decía, no tengo ni idea qué es esa marca, háblame de Bimbo, pero no me hables como de esta marca. Entonces empiezo, bueno, como que hago este proceso como de conexión con esta empresa y empezamos a generar como temas de experiencia para los niños, para los jóvenes y demás, ¿no? Y en una de esas ellos me invitan a EXMA en el 2015. Entonces en el 2015 pues voy a este gran evento y con quién me encuentro contigo. Ah, Entonces, pues escucho tu charla y desde ahí dije como, oh por Dios, o sea, ¿qué es esto? Conecté de inmediato con el mundo del branding y dije como, esto es lo que tengo que hacer y estas son como los insumos que necesito para transformar esta marca, ¿no? Y para generar como un proceso de conexión mucho más emocional y no tanto transaccional, porque pues era una empresa familiar que venía simplemente de manejar todo este tema del concepto de que el producto es transaccional, pero no más allá de eso, ¿no? Entonces como que ahí empieza todo este proceso como del amor por el branding, de literalmente empezar a escuchar todo lo que tú ponías por todos lados en ese momento, de leer tus libros, que acá los tengo, acá todos están aquí. grandes libros, hay que eh, leerlos, ¿eh? obvio, obvio. Entonces, pues desde ahí como que empieza y genero como ese match y empiezo a hacer todo este proceso. Luego pues ya se viene todo este proceso también como de transformación, de rebranding que hago de la marca. Y pues nada, ahí sigo como gestionando todo el proceso de transformación ya después de un tiempo. Después de haber estado como un tiempo pues con esta marca, trabajé con otra marca también importante aquí de consumo masivo también en temas de arroz en Colombia. Y todo tiene su proceso, ¿no? O sea, esto fue en el 2015, estamos en el 2025, ha pasado 10 años, pero 10 mi amor desde años. el branding, pues, o sea, empezó en el 2015. Entonces, bueno, pasaron varias cosas ahí, pues el emprendimiento que les conté hace un rato, y llega un momento donde digo, bueno, pues voy a seguir con este emprendimiento o qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces, como que con mi vida profesional, porque pues empieza este proceso también retador del equilibrio económico, un poco que empiezas a mirar gastos, ingresos y demás, y dices como, bueno, este emprendimiento me da mucho en temas emocionales, pero de financieros está un poquito en desbalance, ¿no? Entonces como que ahí empiezo a hacer un proceso como de coaching profesional. Y me acuerdo que la primera pregunta que me hizo la persona que me hizo esta mentoría fue como, ¿cuál sería el sueño o la empresa con la que quisieras trabajar? ¿Cuál es esa empresa o con esa persona con la que tú quisieras trabajar? Y yo le dije, lo tengo clarísimo y es en Totem con Andy Ah, Stallman, que es como mi mentor durante muchos años, ¿no? Me dijo, bueno, pues escríbele. Yo, bueno, está bien, lo voy a escribir. Y te escribí por LinkedIn en algún momento. Obviamente, pues en ese momento, pues te escriben muchas personas en tu día a día. Siempre, obviamente, tú respondes a todos los mensajes. Pero pues nada, pues digamos que las cosas se quedaron ahí y ya, yo dije, bueno, nada. Empecé como ese proceso porque también dije, quiero volver al mundo corporativo, pero desde otra perspectiva y también siempre había soñado con el mundo de la consultoría. Entonces, pues ahí se me abren como, ella también como que me abrió un poquito los ojos, o sea, y que creo que es algo importante que todos siempre debemos tener en nuestra cabeza, y es que no te debes limitar a un lugar, a un espacio, sino que puedes llegar a donde quieras llegar sin necesidad de estar allá, ¿no? Entonces, pues de alguna forma como que empecé a escribir a diferentes lugares, no aquí en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, y ahí empiezo a trabajar también en una empresa peruana, mmm, con la que de alguna forma también como que volví a hacer este como match y como a este proceso de reconciliación corporativa y de entender que hay muchas empresas que son muy buenas y que valoran mucho lo que haces, tu autenticidad, tu creatividad. Y ahí empieza como un poco mi vida en el mundo de la consultoría, ¿no? Entonces ahí trabajé con diferentes empresas en Perú, en Ecuador, de diferentes sectores. Creo que el mundo de la consultoría, algo que te permite es
conocer de diferentes sectores y como entender muchas cosas que de pronto cuando estás en una empresa pues no logras captar, ¿no? Entonces de alguna forma creo que algo que tiene el mundo de la consultoría es eso, aprender de diferentes sectores, de diferentes personas, como que de alguna forma todos esos aprendizajes son tan grandiosos que realmente te hacen crecer profesional y personalmente. Y después de eso, pues bueno, digamos que el año pasado, yo suelo siempre hacer como el mapa de mis sueños, y el año pasado, bueno, el Ahí, antepasado. ahí la vamos a detener a Angie porque esto queda para el final del episodio. Está bien, está bien. Ahí el que quiere saber lo que viene a Que continuación se espere. tiene que esperar al final porque si no, esa parte de la historia a mí me encanta, pero vamos a esperar un Vamos a ratito. esperar. Ahí te Lo, muerdo la lo, lengua. todo lo bueno tiene su tiempo. Bien, bien, bien. Sí podemos contar lo que pasó después de eso, pero no eso todavía. Pero después de eso sí pasó algo muy lindo y que hace que hoy estemos trabajando juntos. Y para no adelantarme a los acontecimientos, sí me gustaría, después de tu experiencia de vivir en México, de trabajar en Perú, obviamente de vivir en Colombia, de haber visitado España y un montón de otros países, eh, hoy por hoy, si tuvieses que pasar por tu filtro, por tu mirada, el estadio del branding hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís? ¿En dónde crees que la mayoría de organizaciones, empresas está fallando? ¿Por qué no ven lo que es tan obvio y evidente? ¿Y a qué nivel de madurez podrías cualificar hoy, qué sé yo, a la región andina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta relación con el branding. Bueno, yo pienso que hay un proceso todavía muy grande, sobre todo como en el proceso de evangelización, ¿no? O sea, digamos que hoy en día la gente todavía siento que acá entiende mucho el branding como este tema de un logo bonito, un tema como diseño bonito, pero no de la esencia y el trasfondo que tiene el branding, ¿no? Y de estos como cimientos fuertes que te pueden dar como marca, porque de alguna forma siento que lo que hacemos a través del branding y era como una definición que siempre pues tengo como muy presente cuando hicimos el Brand Camp el año pasado en Madrid, y es que pues al final el branding lo que hace es como este proceso como de construir y o sea, somos los artesanos de las marcas, ¿no? Y que podemos generar como una obra de arte, pero sobre todo una obra de arte más que bonita, pues con una consistencia y una coherencia que te puede llevar hacia futuro y que no va a generar como estas variaciones tan raras que a veces ves en las marcas que dices como literalmente, pues acá no hay unos cimientos fuertes, sino que sencillamente se están dejando llevar por de pronto una tendencia y demás, pero no tiene como esos cimientos fundamentales. Entonces creo que acá todavía hay como un proceso, y lo hablábamos ayer también en la reunión que teníamos con Elsa, y es como este proceso como de alguna forma de evangelizar y de que las personas todavía encuentren el valor real que tiene el branding para las marcas, ¿no? Y como para construir a futuro, sobre todo, porque pues un logo bonito, pues lo hace cualquiera, pero un branding real, pocos. Entonces creo que eso pasa actualmente, creo que en la región andina todavía, o sea, como que tenemos un camino largo por recorrer, por enseñar todavía, porque la gente entienda realmente la diferencia que hay entre una cosa y la otra, porque si te encuentras muchas veces con, claro, branding, trabajas en branding, o sea, haces logos bonitos y demás, ¿no? Como que pues no solamente son logos bonitos, sino es un trasfondo importante. Entonces creo que hay un camino por recorrer interesante, pero que llama mucho la atención también, ¿no? O sea, que hay muchas posibilidades porque cuando hablas como que dicen, ok, esto es interesante, esto realmente tiene un trasfondo importante, y mira que el año pasado tenía también como la oportunidad también de trabajar desde empresas pequeñas, o sea, emprendedores o marcas personales, que al final como que se sorprendían con el proceso, ¿no? Entonces como que pues uno primero hace como ese proceso como de exploración donde indagas un poquito para ya después llegar como a toda esa parte como de la esencia de la marca, y como que la gente, o sea, me gustaba mucho como al final la sorpresa de, oye, sí, yo nunca había pensado en esto, o sea, pues realmente no, ni siquiera lo tenía como en la cabeza, porque pues siempre a nosotros nos han dicho, no sé, te pongo un ejemplo que me pasó incluso con mi esposo, que igual pues está en el sector de la salud, y donde he hablado con colegas de él, me dicen es que a nosotros nunca nos enseñan pues cómo vendernos, no nos enseñan que debemos ser marcas personales,
Entonces a veces como que me decían, no, pues, o sea, yo tengo un logo, pero pues más allá de eso no tengo nada. Y no sabía que tenía que pensar en eso. Entonces, qué interesante que tú me hables como de este tipo de cosas, porque realmente no lo había tenido nunca en mi cabeza, ¿no? Entonces, como que de alguna forma el potencial está, o sea, es todo, lleva su tiempo, estamos como en un proceso, yo creo que de sembrar, 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 como dar a conocer como los beneficios del branding, pero que seguramente va a tener frutos muy buenos. Y además me encanta porque hace un rato hablabas ¿cuál era la palabra que usaste? De que hacías todo vos. Todo era, La ¿será? todera, me encanta todera. Qué buena palabra, todera. La todera, justamente en los últimos días, en conversaciones que tuvimos por otros asuntos, me comentabas, estoy pensando en una alianza con X, o estoy en una conversación con Y, o estoy abriendo una puerta con Z, o estoy teniendo un puente con... O sea, la todera aprendió también que en la colaboración y en la cooperación puede haber beneficio, ¿no? No es que estás cediendo una parte, sino que estás compartiendo algo más grande. Ahí también el branding entra en juego porque no te querés aliar con cualquiera o no querés hacer algo con cualquiera, sino que mínimamente tenés que tener propósito común, unos valores comunes, causas compartidas, no sé, incluso una visión del mundo, ¿no? Hoy por hoy, qué importante es entender la fortaleza que uno puede adquirir compartiendo y creciendo de la mano de otros, pero no de cualquiera, ¿no? Y en eso creo que Angie tú la tienes muy clara. Sí, mira que ahorita se me viene a la cabeza lo que alguna vez me decía uno de mis ex jefes también, era como nosotros realmente no competimos, sino compartimos un mercado, ¿no? Y de alguna forma creo que eso es algo súper relevante e importante que hoy en día debemos tener en cuenta. O sea, cuando tienes a personas a tu alrededor que de alguna forma te pueden también como jalonar para llegar a eso que quieres, pues es mucho más fácil cuando estás literalmente acompañado que cuando estás solo. Entonces yo creo que el valor de encontrar como pues esos aliados estratégicos que de alguna forma te pueden ayudar a potencializar diferentes aspectos de lo que quieras y de lo que anheles, pues es clave. Entonces creo que eso hace parte de la diferencia y del valor real de cooperar. Hoy en día pues también justo hablando como de todo este tema tecnológico y de la globalización que justamente nos permite eso, ¿no? Como no quedarnos solamente pues haciendo todo tú como un todero, sino que buscando otras personas a tu alrededor que también te puedan ayudar a llegar a ese lugar que quieras llegar. Entonces, Total. creo que eso es Otra, algo súper valioso. 100% de acuerdo. Y otra de las cosas que mencionabas que me gusta es que siempre estás buscando aprender más. A veces en un máster, a veces en un brand camp, a veces en un seminario, a veces en un retiro, pero el querer aprender más no lo ves como contrapuesto a seguir haciendo. Ujú. Seguís aprendiendo mientras haces. Yo creo que es una fórmula, para mí la ideal, ¿no? El que frena completamente para estudiar y capaz volver al año, a los 2 años, el mundo está avanzando a tal velocidad que igual quedas muy rezagado, ¿no? Ujú. ¿Cómo se ve eso hoy, Angie, después de estos, vamos a decir, 10 años de aprendizaje teórico y práctico sobre branding? Ujú. Sí, o sea, creo que igual, pues siempre vas a tener que actualizarte y estar como en la jugada literalmente, porque pues obviamente al final creo que hay una palabra que me gusta también como manejar ahí, es que pues al final tú te oxidas, o sea, como que así como cualquier máquina que tiene como su vida útil, pues si no te estás actualizando constantemente de alguna forma, pues las cosas van cambiando completamente y pues nada, sencillamente eso que creías que estabas haciendo bien, pues hoy en día ya no funciona, ¿no? Entonces de alguna forma creo que eh, o sea, hoy en día también entiendo como el valor del tiempo y que realmente cuando uno quiere las cosas lo puede hacer. O sea, obviamente a veces escuchas a personas de no tengo tiempo para eso porque es que a qué horas y demás, pero pues realmente cuando uno quiere y le apasionan las cosas, pues tú sacas el tiempo, haces la logística, o sea, lo que tú decías, mi hija es chiquita, tiene 5 años,
pero de alguna forma, pues bueno, creo que algo que también para mí ha sido súper importante desde siempre es como el entorno familiar que tengo, que de alguna forma también me ha aportado y me ha apoyado como en diferentes momentos de mi vida. Obviamente, pues mi esposo, mi familia, mi mamá, mi suegra, diferentes personas que están en mi entorno que de alguna forma también me han permitido crecer y seguir aprendiendo desde diferentes frentes y desde diferentes fuentes, ¿no? Porque pues obviamente ya no es tan fácil como tener los diferentes momentos o poder viajar una semana completa y dejar a tu hija acá, ¿no? Entonces, pero de alguna forma creo que esas bases también fundamentadas de la familia son súper importantes en estos momentos para poder seguir creciendo profesionalmente y personalmente. Entonces creo que siempre va a haber ese equilibrio entre pues seguirte actualizando, seguir aprendiendo, y siempre pues también de los mejores, ¿no? O sea, pues de alguna forma como que siempre he tratado también como de buscar esos escenarios donde digas, ok, no voy a hacer las cosas a medias, sino quiero estar con los mejores. Entonces, eso es algo también importante dentro de todo el Me proceso. encanta porque siempre, de manera más explícita o implícita, tus seres queridos, tu familia, vuelven recurrentemente a la conversación. eh, y me gusta que la familia tenga un espacio, ¿no? En la conversación, porque al final eh, creo que la mayoría trabajamos para también darles bienestar a ellos y no solamente para estar plenos profesionalmente, sino también para poder contribuir, ¿no?, a ese bienestar familiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves hoy por hoy en las marcas de Colombia la conciencia despierta sobre eh, esto que se llama la conciliación o el trabajar mucho, pero también el estar mucho con la familia, una nueva demanda social, ¿no?, a las marcas en cuanto a su rol, que no sea solamente transaccional, sino que también sea de construir comunidad, de cuidar el bienestar físico y mental de sus empleados, el poder también abrir la puerta a que el trabajo no sea una máquina de burnout, sino una máquina de realización y de vivir el propósito, ¿no? Ujú. ¿Cómo está hoy Colombia según tu mirada y tu perspectiva? Ok, pues yo creo que como en todos los países después de la pandemia, este proceso como de equilibrar un poco más las cosas y como de tener espacios diferentes para mantener como ese equilibrio, hoy en día son como mucho más conscientes, ¿no? O sea, creo que un tema que es importante hoy en día en las organizaciones y en las marcas es también todo este tema como de la salud mental y de mantener como un equilibrio de tus colaboradores dentro de la organización y de que ellos tengan un espacio también como para, pues para alivianar ciertas cargas, ¿no? Entonces creo que hoy en día pues ya ves mucho más este proceso como de que se preocupan por ti como persona, donde pues estás como centro y no simplemente es como este tema de cumple las metas y el resto no importa, sino, hey, o sea, lo importante primero es como centrarnos en las personas, o sea, obviamente, pues digamos que Colombia, sabes que, pues de alguna forma siempre como que dentro de su cultura tiene este tema como de cercanía, de empatía, que hace algunos años pues siento que todavía faltaba, pero que hoy yo siento que está como en un proceso como de construcción más y hacia centrarnos en los humanos, en su bienestar, en su salud mental, en su aprendizaje, obviamente, tanto de habilidades blandas como, o sea, pues de diferentes tipos de habilidades, ¿no? Entonces creo que es un Ujú. proceso que hoy en día ya es mucho más constante y después, consciente, perdón, y que después también de la pandemia, pues seguramente esto también ayudó o forzó a crear espacios diferentes donde las personas pudieran tener momentos diferentes, ¿no? Como de formación en temas también de salud mental y en temas de concientizar su bienestar en general. Qué bueno. Me parece que es algo que tiene que estar en la conversación. Creo que es algo que suma mucho a las organizaciones y que también es una demanda de los empleados y también de los directivos, ¿no? De poder encontrar un ámbito de realización donde el alcanzar objetivos no sea a costa de la salud de nadie, ¿no? Ujú. Em, pero en este viaje al futuro del branding,
una de las cosas que nos agarró un poco a contrapierna es la irrupción bestial de la inteligencia artificial, ¿no? Vos Ujú, hablabas de esta expresión que nosotros intercambiamos muy frecuentemente, ¿no? Del copiloto creativo, que quizás sería mejor llamarle inteligencia ampliada o inteligencia extendida más que inteligencia artificial. ¿Cómo te sienta vos, Angie, cuando recibís un email que está claramente hecho con inteligencia ujú. artificial o te comentan un posteo en redes 100% con inteligencia artificial? Eh, ¿Te fastidia? ¿Lo asumís con naturalidad? ¿Te hubiese gustado que le pongan un poco de humanidad al texto? ¿Cómo es hoy tu interacción, además, con la inteligencia artificial, tuya con ella, no tuya con otros? Ujú. No, claramente, pues sí, o sea, cuando pasa eso, como que de alguna forma sientes que algo está fallando y que necesitas como esa conexión real, ¿no? Porque sí, muchas veces pasa o es cuando, no sé, literalmente te contactas con una marca y dices, ok, acá pues literalmente es la inteligencia artificial y necesito que me den una solución real con una persona real, ¿no? Entonces muchas veces como que sí te da un poco de frustración, como que veas como que esa interacción sea tan irreal y como tan irrelevante o como tan básica, ¿no? Como que al Ya, final siempre quieres como ese proceso como de cercanía y empatía, que es al final lo que como marca siempre debemos hacer y es como generar como esta real conexión emocional. Entonces, creo que sí, muchas veces cuando pasa esto, pues sí lo captas realmente porque te sientes como robótica, un poquito como la conversación, ¿no? Entonces, de alguna forma siento que sí es necesario como, pues lo que tú siempre también, de hecho, proclamas en diferentes espacios y en diferentes puntos de contacto y es como todo este tema como de la humanización de las marcas y que al final, pues, después, por ejemplo, de una pandemia donde sencillamente siempre nos veíamos a través de cámaras, al final, pues dentro de las tendencias que escuchamos siempre está como el tema de, hey, o sea, necesito conexión emocional, necesito lo que tú mismo también dices, los abrazos que son como este momento como real de conexión con otra persona donde pues realmente sientes como un proceso como sanador y como de tranquilidad, de empatía. Entonces, como que de alguna forma creo que este proceso como de la humanización pues es realmente importante y que claro que la inteligencia artificial pues seguramente nos ayuda y lo que te digo como que aliviana ciertas cargas y ciertos procesos y hoy en día pues obviamente para nadie es un secreto que uno pues lo utiliza, pero pues lo debe utilizar de una forma como equilibrada sin irse a los extremos de que todo exactamente sea hecho a través de inteligencia artificial, sino que listo, o sea, te puede ayudar como a dar ideas y a botar ideas, pero pues tú cómo lo personalizas y lo adaptas a, pues a tu tono de voz, a la forma en cómo te comunicas y a esa autenticidad que tú como persona única le das, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma es eso, o sea, como cómo lo utilizas equilibradamente y a veces también, pues lo que te contaba, o sea, con Valen lo utilizamos a veces porque a veces en serio el grado de desesperación es como, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer, o sea, realmente a veces hay momentos del día a día y de la rutina del día a día que te generan como frustración y no sabes, pero pues tú dices, bueno, listo. O sea, de estas opciones que me plantea ChatGPT, realmente yo que conozco a mi hija y que conozco mi entorno y que sé cómo funciona, pues esto no me va a funcionar para esto. Tal vez esta sí, le debo hacer esta modificación, esta personalización. Por ejemplo, te pongo como algo, un ejemplo que estábamos viendo ayer, anoche. Y era como cómo organizar las rutinas de ella para que no procrastine y pues obviamente por las mañanas lleguemos rápido a la ruta, ¿no? Entonces era como, bueno, esta viene un tablerito, entonces el tablero con las rutinas, con las estrellitas, entonces si hace bien las cosas, pues al final de la semana va a tener tantas estrellitas y esto va a tener un premio o algo así. Pero claro, como que cuando te fijas en las rutinas, pues hay rutinas que de pronto no se adaptan a tu rutina. Entonces, pues, ¿cómo personalizas? Entonces, de alguna forma, creo que es un ejemplo básico, pero que también asimismo debemos hacer en el día a día, sea profesional o pues de los retos que tengamos y que utilicemos para ChatGPT, cómo lo personalizamos y lo adaptamos no sé, a esa esencia de la marca, a esa rutina que estamos creando o a esa necesidad puntual que tengamos, ¿no? maravilloso. Ahora sí, Angie, hace un año estabas escribiendo un listado, ¿no? El listado de los deseos, ¿cómo se llama? No, sí, El, mi mapa de los sueños. un mapa de los sueños. Entonces, Ujú, vamos a retrotraernos al comienzos del año 2024, ¿verdad? ujú, Y exacto. se sienta Angie en una tarde lluviosa de Bogotá, delante de su ordenador o adelante de su cuadernito, y empieza a escribir, no sé, salud para mis seres queridos, conocer Nueva York, no sé.
¿Qué pasó a partir de ahí? Contame. Bueno, no, o sea, bueno, siento como que el inicio de año siempre, o bueno, el inicio o el final, porque realmente lo hice como a final del 2023. Tengo pues obviamente mi grupo de amigas y con ellas siempre compartimos como espacios a final de año y hicimos una reunión de amigas y pues el motivo era, o el objetivo de esa reunión, aparte pues de despedir el año, era pues hacer nuestro mapa de los sueños. Y ahí, pues literalmente, pues dentro de, o sea, están las diferentes áreas de tu vida, entonces está el área de salud, el área de pareja, el área de los viajes, demás, y pues estaba como el área profesional. Y ahí, pues literalmente como que dije, pues bueno, nada, mi propósito de este año es trabajar con Totem Branding. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo voy a hacer para llegar allá? Porque no estoy en Madrid, estoy en Colombia, estoy en Bogotá, pues no conozco a Andy, simplemente lo he visto en los live, en YouTube, en Instagram, lo tengo en sus libros, pero pues no lo conozco ni conozco a nadie para llegar a él. Y en una de esas tú subiste una historia que ibas a estar en Colombia, que ibas a estar en Cali, en un evento, y yo dije, tengo que estar allá. Ese es mi momento y tengo que estar sí o sí, como sea. Entonces también empecé como a mirar cómo llegaba a ese evento, cómo coordinaba aquí mis cosas como logísticas y demás. Y todas las cosas se me fueron dando de una forma increíble, ¿no? Como que todo se va alineando de alguna forma. Porque pues una cosa es, y creo que eso es algo súper importante que todos debemos tener en cuenta, y es que pues una cosa es manifestar y escribir súper bonito tus sueños y plasmarlo en un papel o en donde quieras, porque hasta hoy en día lo puedes hacer en una matera, bueno, no sé, donde quieras, ¿me entiendes? Pero creo que una cosa importante es manifestar las cosas que quieres y tener claro y el foco que quieres, pero adicionalmente accionar, ¿no? Y no te puedes quedar solamente en escribir las cosas, sino cómo accionas y cómo llegas realmente a eso. Entonces creo que pues eso fue lo que hice, como buscar la forma de poder llegar a ti para poder pues que nada, que me conocieras y que supieras quién era Angélica Prieto porque pues no me conocías. Entonces, pues nada, me voy para Cali a escucharte, obviamente súper emocionada. Ese día llego al escenario y te veo allá en el escenario y digo como, bueno, ¿y ahora cómo llego ya? ¿Cómo entro a hablar contigo? Y pues al final como que terminaste tu charla y dijiste, pues voy a estar atrás firmando los libros. Yo ya llevaba mi libro porque pues yo ya tenía mi libro desde hace tiempo y lo tenía con mis post-its y subrayados y demás. Y pues nada, me acerco a ti y te digo como, nada, soy fan número uno, no sé si te acuerdas, pero además que claro, pues yo soy de 1,50 y tú eres no sé cuánto mides, pero era como, hola Andy, aquí estoy. Soy Angie y pues nada, te sigo desde el 2015 y quiero que me firmes este libro y ya. Para darle un poco más de contexto a la gente, este es el evento de retail más grande del país y uno de los más grandes de Latinoamérica. Sucede en Cali, Angie vive en Bogotá. Se estimaron alrededor de 3.000 asistentes. O sea, Angie era una entre 3.000. Y así, la única opción de poder hablar era hablando, y la única opción de poder hablar era acercándose, y la única opción de poder empezar una conversación era conversando. Con lo cual, me encanta lo que decís para mucha gente, porque hoy en TikTok, en Instagram, y mismo en LinkedIn, persigue tus sueños, persigue tus sueños. Hay que tener un sueño y después hay que levantarse y hacer que el sueño pase. Y para eso hay que guardarse la timidez y, ay, no, es que yo no quiero hablar con fulano o mengano porque soy tímido. Bueno, quédate en casa y dedícate a otra cosa. Entonces, Nadie te bueno, va a yo rescatar de tu casa. termino mi conferencia, que aparte es la conferencia de apertura de un evento donde estaba la gobernadora, el alcalde, autoridades, medios de comunicación, bueno, un quilombo, como se diría, y desde el escenario a que salgo, tardo 1 hora y cuando salgo está Angie. Entonces Angie, hola Andy, soy Angie. Y sigue, sigue. No, bueno, y nada, inicialmente, pues claro, tú estabas y había una fila atrás, pues esperando para que firmaras el libro, pues la foto, lo típico de siempre, ¿no? Es como, oye, te admiro mucho, por favor, necesito que pues no, te autografíes el libro. Y ya, pues como que ahí, en ese momento, como que todo quedó ahí, ¿no? Pues como que yo dije, bueno, ya tengo mi firma del libro y ya. Me siento como a la siguiente charla, pues ya digamos que tú te quedas con el resto de fans que tenías ahí detrás.
Y me siento en otra charla y literalmente como que esta charla también como que dije, o sea, pues yo no vine aquí por un autógrafo realmente, yo vine aquí a hablar con Andy, o sea, entonces tengo que buscar otro momento antes de que él se vaya para hablar contigo y contarte quién soy un poco y pues que tengamos un espacio como un poco más cercano para poder contarte lo que siempre he soñado, ¿no? Entonces, pues literalmente después de esta charla me pasó algo muy bonito y como que también digo, pues no sé, o sea, no soy como de creer mucho en las energías, pero siento que en el último año sí fue como que todo se alineó perfectamente. Entonces salgo de esta charla eh, y al primero que veo es a Andy en el celular y solo, porque pues esto nunca pasa en estos eventos, porque siempre vas a tener no sé, al fotógrafo o a la persona que te está hablando, que te está entrevistando, y estabas tú ahí solo y yo dije, pues nada, o sea, la vida me está diciendo que es el momento de hablar y de accionar y de contarle al mundo quién soy y de contarle a Andy quién soy. Y ahí pues nada, te cuento un poquito, me dices, listo, pues tomémonos un café mañana. Eh, y pues bueno, pues así fue y ahí empezó como Y toda la nos tomamos el conversación café, y nos tomamos, y nos tenemos tomamos el foto café. del momento del Sí, sí, café, sí, 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 donde sí, te sí. conté un poquito más sobre mí, sobre mi experiencia, pues de alguna forma como profesional y de cómo había llegado a ti, cómo te había conocido. Y bueno, ahí se fueron como dando las cosas, hablamos en diferentes ocasiones. Estuve después en Madrid en el Brand Camp porque pues lo que hablamos hace un rato, creo que lo más importante siempre es también como refrescar un poco los conocimientos, pues hacer un tema de networking que también es súper importante y bueno, pues una cosa llevó a la otra y pues aquí estamos. Y aquí Después estamos. de unos meses, bueno, de unos años realmente, porque pues eso fue desde el Apenas 2015 que lo 10 conozco, años, Angie, apenas apenas 10 10 años. años. Entonces, Apenas 10 años. las cosas no son tan fáciles como las muestran en TikTok, o sea, todo No, no, tiene no, su no, no. esfuerzo y su dedicación, pero también No, si no, no. accionamos y si le damos foco a las cosas, pues se logran grandes cosas. Totalmente. Y creo que la constancia es algo que está muy infravalorado. Justo hoy me tocó encontrarme con una persona que conozco hace 1000 años, pero que nunca había estado físicamente así, cara a cara. Ujú. Y lo mismo, y nos empezamos a contar un poco nuestros últimos 10, 15 años de vida. Imagínate, dos argentinos, para resumir 15 años de vida, tuvimos como 3 horas. Pero creo que la constancia es importante y también esa persecución de lo que uno se plantea. Y a veces puede ser, a mí me ha pasado cuando escribí Brandofón, Ujú. que mi sueño era que Tom Peters me lo prologara. Bueno, conseguir el mail de Tom Peters fue complicado, pero en algún momento lo conseguí y le escribí. Y después le volví a escribir porque no me contestó. Y a la tercera vez me contestó la secretaria y me dice, mira, si Tom no te responde, Es es porque no. No, pero yo solamente quiero saber si recibió mi mail nada más. Sí, sí, él lo recibe, pero si no te responde es que va a ser no, me dice la secretaria. A mí solamente que la secretaria de Tom Peters me hubiese contestado fue alucinante. Total. Pero tampoco viste es que mi sueño es conocer a fulano, vas a conocerlo, no te da bola, tampoco hay que venirse abajo, porque hay un montón de otras personas que te pueden dar otras cosas. Yo quiero decir también que tras muchas conversaciones y muchos encuentros, finalmente llegamos a un acuerdo para que Angie sea hoy nuestra directora regional para la región andina, valga la redundancia, desde Bogotá. Estamos trabajando fuerte desde hace varios meses para que las marcas y las organizaciones y las empresas de la región andina sepan que Angie es parte de Totem y Totem es parte de Angie y que estamos haciendo cosas juntos. Y yo estoy muy feliz, Angie, estoy feliz de que nos hayamos cruzado, no por casualidad. Creo que Jung hablaría de sincronía, pero creo que esto es una sincronía planeada, o sea que tiene algo de destino y algo de visionario, ¿no? Eh, Sí, total. Eso es Hoy mi. muchísima gente de Latinoamérica nos está viendo y bueno, este es tu momento de poder pichear, ¿no? Hablar a la cámara y decir, miren, soy Angie, estoy en Bogotá y por todas estas razones estaría bueno que conversemos. ¿Por qué hay que llamar a Angie y poder abrir una vía de potencial colaboración para poder encarar proyectos de branding desde diferentes ángulos, pero siempre con la humanidad en el centro? Ujú. Bueno, no, realmente creo que lo más importante acá es que estamos
Totem es una de las empresas, de las mejores empresas en temas de branding y creo que todo este proceso que se lleva realizando desde ya hace bastantes años y toda la experiencia que hay detrás es única, donde igual pues hay un equipo detrás único, el más profesional, pero sobre todo también el más empático, ¿no? Yo creo que, como hablábamos hace un rato, el branding no es un logo bonito, sino es un proceso como de ponerle el alma a las marcas y si tú no conectas con las personas, el resto de las cosas no van a funcionar, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que lo más importante de esto es que estamos con los mejores, con los más empáticos, con los más profesionales, pero que con los más apasionados y con los que le ponemos el corazón el día a día para que las marcas realmente se transformen y también aporten a la sociedad en su proceso, ¿no? Porque de alguna forma también yo creo que el gran propósito que tenemos como brandólogos es eso, ¿no? Como transformar de algunas que sean empáticas, que sean humanas, que sean conscientes de hacer el bien en el entorno en el que se estén moviendo, ¿no? Al final, en diferentes momentos que he leído cosas, pues al final las marcas hacen parte de nuestra cotidianidad, o sea, empiezan desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como poder ayudar a transmitir un mensaje positivo, esperanzador, consistente en cada uno de esos mensajes que recibimos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad con las marcas. Entonces, pues los invito a todos los que nos están viendo el día de hoy para que pues no, me contacten, nos contacten para seguir adelante con todo este proyecto, para ayudarlos en los diferentes retos que puedan tener en sus organizaciones, porque realmente el futuro pues de las marcas está en consolidar unas bases sólidas para que en el tiempo pues no se pierda simplemente en la bulla del día a día, sino que pues resalte como debería ser, ¿no? Entonces creo que esa es como mi invitación a todos los que están aquí escuchándome en la TAM o en el mundo en general. Y pues nada, acá estamos. Maravilloso, Angie. Al final del día empezás a conectar todo el pasado vivido y todo empieza a tener un sentido que en el momento quizás uno no entiende, pero pasados los años uno empieza a comprender. Y también me gusta tu mirada sobre el impacto del buen branding en nuestra sociedad, no solamente en nuestro planeta. Uh Y -huh. precisamente sobre esto quería preguntarte, ¿no? Porque el tipo de marca que se construya hoy o que se transforme hoy es el tipo de mundo que le vamos a dejar a las Valen del mañana, ¿no? Valen hoy tiene Exacto. 5 años, ¿no? Más o menos. 5 años, cinco sí. años, cuando dentro de 30 años sea una profesional, seguramente una madre y demás. ¿Qué tipo de mundo visionás? No, no cómo crees que va a ser, sino cómo te gustaría que sea el mundo de acá a 30 años. Uh -huh. No, yo creo que, o sea, lo más importante es como volver a este proceso como del centro de la persona, de la empatía, porque pues hoy en día también ves eso en las nuevas generaciones, ¿no? Este proceso como de falta de contacto como cercano contigo y de, pues, están tan metidos en un celular, en las redes sociales, como en su propio mundo, ¿no? Como en su cápsula de alguna forma que muchas veces pues tú no quieres eso para tus hijos, quieres que haya realmente como, claro, o sea, lo que siempre hemos hablado, pues este desarrollo que pues es súper necesario y que seguramente también, ¿no?, aporta a la sociedad en temas de salud, entonces pues todo este tema tecnológico que puede haber en torno a muchas cosas que pues seguramente va a alargar la vida de todos, pero yo creo que lo más importante acá es siempre tener en el centro como este proceso como de cercanía, de conectar con las otras personas. O sea, no quisiera que Valen viva en un mundo tipo Black Mirror, que es esta serie donde te muestra, pues obviamente como todo este tema del mundo, pues hiper digitalizado, donde no hay, donde literalmente tienes pues solamente como relaciones con robots y demás, sino como que, hey, o sea, la sociedad y el humano siempre esté como esta conexión, porque creo que eso es algo fundamental pues para que la humanidad siga existiendo y no se extinga, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creería que eso es algo súper importante y que quisiera que dentro de 30 años, que ya uno dice, wow, 30 años,
pero que no le pase eso, ¿no? Como que no se desconecte de la realidad, sino que pueda estar conectada a la realidad y a la realidad humana, donde haya conexión real con las personas que estén a tu alrededor. En un mapa de deseos 2025, ¿hay algún tipo de proyecto que te gustaría hacer o algún tipo de marca con la que te gustaría trabajar o algún tipo de desarrollo del que te gustaría ser parte? ¿Tenés preferencias o algún deseo oculto que puedas compartir sobre qué te gustaría hacer? Bueno, no, yo creo que igual pues es importante como siempre darle foco. Obviamente estamos como abiertos a todas las categorías que quieran transformar sus marcas y hacer un proceso juicioso de branding, pero creo que pues en el mundo comercial también siempre tenemos que darle foco a las cosas de alguna forma y creo que pues todo este proceso que se viene trabajando desde el año pasado en Totem del desarrollo de marcas en temas de marca país, marca región, obviamente también todo este tema en torno a la experiencia del retail, ¿no? Entonces, de alguna forma siento que pues hemos hecho como algunos acercamientos con tema de turismo, con tema de retail, entonces pues seguramente hay algunas marcas ahí que pues te he ido compartiendo en las últimas semanas que tienen proyectos y que están en ese proceso justamente de construcción de marca, de construcción de pues una consistencia en el tiempo de lo que quieren lanzar como marca. Entonces creería que pues como que los focos, sin dar como un nombre puntual de marca, creería que pues los dos focos donde ahorita pues estamos como jugando es mucho como sector turismo y sector retail, sin claramente dejar de lado pues el resto de organizaciones y sectores que hay y que tienen un montón de opciones y de potencial para seguir creciendo y construir un buen branding, ¿no? Maravilloso. Querida Angie Prieto, estamos llegando al final de este episodio 3 de esta temporada 5 de Totem Live. Y como también es habitual y nos gusta que así sea, antes de despedirnos de este episodio, van las cámaras y micrófonos hasta Bogotá. Hacemos silencio y escuchamos alguna reflexión, conclusión, mensaje, pregunta que quieras regalarnos hasta Madrid y hacia todo el planeta. Bueno, pues creo que el mensaje como más importante de hoy, y que de hecho esta mañana cuando hacía mi meditación, también como que me llegó un mensaje súper bonito y fue como, pues que al final cada uno tiene una luz propia, eres auténtica, eres única, pero que depende de ti el permitirte brillar y el permitirte mostrarte al mundo, ¿no? Entonces, pues como que al final creo que lo importante siempre en estas cosas, sea la meta que tengas en cualquier aspecto de tu vida, siempre como uno, pues mostrarte auténtica como eres. Dos, pues como permitirle al mundo que vean tu luz y pues esas habilidades, no solamente profesionales, sino yo creo que al final todo está también en cómo empatizas con las personas y cómo generas esa primera relación o esa primera, hoy como, hola, no sé, como cómo interactúas con las personas, ¿no? O sea, más allá de los conocimientos técnicos que puedas tener, de la experiencia que puedas tener en tu vida profesional, de los títulos, o como lo decía alguna vez también en alguna de las charlas que estuvimos en EXMA, Borja, que hablaba del titulitis. Creo que aparte de eso, lo más importante siempre es eso, como mostrarte como la persona auténtica que puedes ser y mostrarte como eres, ¿no? Para poder conectar y luego ya pues sí mostrar como otras habilidades que puedas tener en tu día a día, pero creo que lo más importante y lo que dejo como de mensaje es eso, como sean auténticos y siempre denle foco como a lo que quieren, que las cosas se pueden lograr. Qué lindo, qué lindo. Y Angie claramente es un ser humano genial, súper auténtico, una grandísima mujer, esposa, madre, hija, hermana y también compañía de trabajo, una fenómena total. Queridos amigos, fin del episodio 3 de esta temporada 5 de Totem Live. Primero que nada, darte las gracias, querida Angie, por tu tiempo, por tu generosidad, por tu autenticidad y también agradecerles a todos por acompañarnos en este nuevo episodio y en todos los que están por venir, que están buenos, que me generan ilusión también. Y me parece increíble que personas como tú, Angie, puedan dedicarnos más de una hora de su vida, eso, para contarnos una historia, para compartirnos una historia, para inspirarnos
con deseos, pero sobre todo para conectar desde la acción. Así que 1.000.000 de gracias y un abrazo muy fuerte. No, Andy, gracias a ti. Sabes que para mí esto era como algo súper importante. Perdón. Eh, y pues nada, agradecerte también por la confianza, por haberme escuchado ese día y pues que hubiéramos podido seguir construyendo juntos. Eh, y gracias también, en serio, pues a la vida, al universo por tenerme acá, por permitirme cumplir sueños y pues nada, a todos los que están escuchándonos también, pues cuando necesiten a los mejores en branding, aquí estamos, desde cualquier lugar del mundo, como dices tú, completamente en vivo. Completamente en vivo. Nos vemos en el episodio 4. El próximo lunes tenemos episodio doble de Totem Live con Raúl Rodríguez y David Rodríguez. Un lunes de Totem Live con los Rodríguez, no los músicos, pero dos mentes muy creativas, dos personas a las que admiro muchísimo por lo que son y por lo que hacen. Y bueno, como siempre digo, Totem Live no deja a nadie indiferente. Así que los esperamos. Fuertísimo abrazo a todos. Abrazo se dice. Gran abrazo para ti, Angie. Y nada, como ya saben, lo mejor está por venir. Gracias.